Bienvenidos al curso de manipulador de alimentos. Vamos a iniciar con el de alto riesgo. Este curso sirve para trabajar en cualquier sector en el cual pues, se tenga que manipular alimentos, que es de alto riesgo. El objetivo de este curso y el de todos los de manipulador de alimentos y el de sanidad, obligando a que todo aquel que maneje alimentos obtenga esta formación, no es otro que el de prevenir enfermedades ocasionadas por el consumo de alimentos. Se ha demostrado que gracias a este tipo de formaciones se ayuda a prevenir enfermedades ocasionadas por el consumo de alimentos. Ya veréis que cuando acabéis el curso, cuando acabéis conmigo esta clase, después tendréis como más cuidado y cuando hagáis la cena iréis como un poquito con más cuidado con todo lo que diré, pero bueno, no os preocupéis porque va a seguir siendo la vida igual, solo que pues ahora con las normativas que Sanidad nos hace ver, ¿vale? Lo vamos a hacer bastante breve porque estos cursos podrían durar hasta 8 horas como se puede hacer en algunas ocasiones. Si nos metemos ya de lleno en cada enfermedad y en el tema de lo que es la nutrición, pero lo vamos a hacer cortito, ¿vale? De una horita a una cosita así. Va dirigido a todos aquellos que por su actividad laboral están en contacto directo con los alimentos desde la materia prima, pasando por la elaboración, envasado, almacenamiento, distribución, venta y suministro. Incluso hasta el último paso, que sería pues en los restaurantes. Y al finalizar, en este caso, en vuestro grupo, quienes queráis, podéis obtener certificado. El certificado lo tenéis que solicitar aparte, ¿vale? No está incluido en vuestro curso que sois los de cajero reponedor, sino que los podéis solicitar después cuando acabéis, el curso y hagáis eso, queréis obtenerlo. Quien no quiera obtenerlo, pues nada, ¿vale? Eso ya lo haréis con mi compañera. Pero en estos cursos se suele dar un certificado, que es lo que se le llama el carnet certificado, anterior a lo que se daba antes a los carnets que daba Sanidad, solo que ahora no caduca y no se tiene que renovar a no ser que el inspector de Sanidad pues diga que hay que renovar, ¿vale? Ellos son los que mandan. La responsabilidad principal de realizar esta formación no es otra que de los propios jefes, las propias personas que contratan, o sea, si tenéis vuestro propio negocio, va a ser vuestra responsabilidad, pero si vais a trabajar en una empresa, os van a exigir que tengáis esta formación porque es su responsabilidad que la tengáis y si no, la sanción va a ir hacia el establecimiento, hacia el empresario que os contrate. Pero también tenéis una responsabilidad como manipuladores de alimentos, que es la de cumplir las normas y hacer cumplir esas normas. Y si os piden el certificado, si lo tenéis, pues que lo enseñéis. Es perfectamente válido enseñarlo ya en PDF, lo podéis llevar en el móvil, si os lo mandan en email, enseñarlo en el email. No es necesario tenerlo impreso, ya que hoy en día pues, lo vamos compartiendo de manera digital y es perfectamente válido. ¿Y qué es un manipulador de alimentos? Pues es aquella persona que está en contacto directo con con todos los alimentos en cualquier proceso de que se tenga que manipular un alimento. Desde coger naranjas de un árbol que tiene cáscara, ¿verdad? Hasta la cadena final, pasando por el transporte, como hemos comentado. Todo aquel que está tocando alimentos a diferencia de un manipulador de alimentos de alto riesgo. El manipulador de alimentos de alto riesgo, que es el certificado que obtendréis con Tecni Studios y los que hagáis después al finalizar el examen, sirve para cualquier sector de la cadena alimentaria, incluido, pues eso, el de alto riesgo. El de alto riesgo es el que está tocando el alimento directamente sin que sufra ¿cómo se dice? Ningún procesado. Por ejemplo, cortamos lechuga, cortamos pan, tocamos, no sé, algo de cosas que luego la gente se vaya a comer directamente. Todo eso es alto riesgo. Incluso aunque haya carne o haya algún tipo de otro alimento que sufra un procesado, como sería cocer o tostar o algo, hornear, también podría considerarse de alto riesgo, ¿vale? Ya que si nos encontramos una cucaracha, un pelo, una uña, no nos va a gustar a nadie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí.
Eh, por ejemplo, bueno, volviendo aquí, y dado que todos los que estáis en clase vais a ser cajeras bueno, en principio sois todos chicas, ¿no? Vais a ser cajeras o reponedoras. Este tipo de manipulaciones se llama manipulación indirecta. Entonces sería el típico manipulador básico, pero vosotros tendréis también el de alto riesgo para poder trabajar también cuando os lo pidan que sea de alto riesgo. Cuando estáis en una caja es una manipulación indirecta, ya que todos los productos que pasan por la caja están envasados, entonces no hay ningún riesgo. ¿Vale? El riesgo ya viene cuando ya vamos a tocar productos como por ejemplo si estaríamos en la carnicería, pescadería o incluso la verdulería, la panadería, ¿vale? ¿Y qué son los microorganismos? Pues son esos seres diminutos, microscópicos, que pululan por todo el planeta Tierra, incluido el aire, el suelo, paredes, todo lo que toquemos, incluido en todo nuestro cuerpo. De hecho, nos componemos de billones de microorganismos, si no estaríamos muertos, si no tenemos microorganismos, ¿no? Porque tenemos que vivir, ¿no? Son los que nos dan la vida. Existen diferentes tipos de microorganismos, en los cuales podemos clasificarlos entre beneficiosos, que son aquellos que nos encontramos en los alimentos, y porque estamos hablando de los alimentos, ¿vale? Porque luego hay otros más. Beneficiosos son aquellos que nos podamos encontrar beneficiosos para la alimentación. Por ejemplo, los bífidos, habéis oído hablar, son microorganismos, pero son buenos para nuestro organismo. O, por ejemplo, los microorganismos que hacen crecer el pan cuando ponemos la levadura. Luego tenemos los alterantes, que son aquellos que alteran el sabor, el color y el olor del alimento, pero no son malos. Podemos comernos un plátano que se ha quedado todo negro. Incluso dicen que tiene más azúcar y tiene más vitaminas, ¿no? Eso dicen. Bueno, pero no nos va a hacer ningún mal los alterantes. También puede ser un trozo de carne que ha cambiado de color, de olor y de sabor, y eso lo que hace es que te echa para atrás y dices, uff, esto no lo puedo comer. Eh, Eso va a hacer bueno, el trozo de carne está putrefacto, ¿no? Y vas a ese olor y ese sabor evitará que te lo comas, dado que es nuestra defensa, ¿no? Como seres humanos. Pero aún así no sería tan malo como los patógenos, ¿vale? Un patógeno es aquel que ya nos haría mal si lo ingerimos. Eh, y vamos a ver todos estos, ya que, bueno, luego al final, quien quiera, me puede pedir que podéis descargaros un libro de lo que son los puestos de manipulador de alimentos y podéis descargarlo y ver un montón de microorganismos, enfermedades y demás que van saliendo, además de normas que va poniendo Sanidad, que podéis ver después, pero que no, pues eso, que no... yo lo voy a dar rápidamente para que no perdamos tiempo y que veamos lo más importante. ¿Y qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Pues precisamente es lo que producen este tipo de microorganismos patógenos que hemos visto. Son enfermedades de tipo gastroentéricas que están caracterizadas por cortos periodos de incubación que se hacen visibles alrededor de las 48 a 72 horas, que esto quiere decir que no vas a notar ningún síntoma hasta que no haya pasado un tiempo después de haber ingerido un alimento en mal estado, y vas a estar mal durante como mucho 72 horas, o sea, 2, 3 días, como mucho 5, ¿no? ¿Son frecuentes? Pues sí, son frecuentes, aunque por suerte no son graves, pero sí que pueden causar muchas molestias. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades de origen alimentario más habituales? Pues son la salmonela, el estafilococos, el anisakis y la toxoplasmosis. Estas son las cuatro que vamos a ver en este curso hoy, pero si queréis tenéis el libro donde podéis descargaros y podéis leeros todas las demás enfermedades que pueda ocasionar los alimentos. Se han descrito más de 250 enfermedades de origen alimentario y estas se pueden separar entre infección alimentaria o intoxicación alimentaria.
Una infección alimentaria es aquella enfermedad ocasionada por la ingestión de alimentos o por aguas contaminadas por microorganismos. Salmonelosis, anisakis, ¿verdad? No sé, seguramente que la habéis oído hablar de ello. La salmonelosis, ocasionada por, bueno, se dice que todo lo que es la gallina, pero también reptiles, es un microorganismo que llevan estos animalitos. Por eso, a veces habréis oído hablar a lo mejor de que alguien se ha infectado porque ha consumido huevo, ha consumido mayonesa y, y se han infectado con esto, ¿no? Entonces, esto es no porque el huevo por dentro esté infectado, sino precisamente es porque la gallina está infectada, pone el huevo y al poner el huevo se queda los restos de la salmonelosis en el huevo por la cáscara y cuando abrimos el huevo pasa dentro del huevo. Pero bueno, al final no es grave, acaba pasando con el tiempo o en unos días y es pues eso, no comer, tomar suero para no deshidratarse y se acaba pasando. Luego tenemos el anisakis. Esta es un poquito más grave, ya que son unas larvas de unos 1 a 2 centímetros de largo que se producen se encuentran dentro del intestino de los pescados, pero también puede pasar a la carne del pescado. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis ido a comprar a Mercadona y os dicen, lo que pasa es que no te lo puedo vender sin limpiar. Bueno, pues te lo venden, te lo tienen que limpiar porque ya saben que llevan las larvas, ¿no? Son unos hilitos finitos que apenas se ven y estas sí que pueden ocasionar molestias graves en el intestino hasta el punto de que pueden ocasionar hasta úlceras. Entonces se recomienda para poder matar estas larvitas, que son muy pequeñas y que apenas se ven, son de 1 centímetro de largo, pero de grosor es como un pelo, una cosa así, un hilo. Y entonces, pues esto se mata con la congelación. Se tiene que congelar mínimo 2 días y si pueden ser 5 mejor. Y eso sí que mata el anisakis. Y luego también el hacerlos bien. Por eso, si se va a consumir sushi, el pescado está crudo, pues que es mejor lo recomendado es que esté congelado, ¿vale? O sea, que haya estado congelado. Bueno, intoxicación alimentaria es cuando la enfermedad es causada por toxinas que están en los alimentos a través de productos de limpieza fitosanitarios, medicamentos, contaminación ambiental, toxina bacteriana, etcétera, como el botulismo y el estafilococos. Al menos la mitad de las personas son portadoras de estafilococos en la garganta y no lo saben. Es a lo que se le llama la bacteria del manipulador. Es un portador sano de gérmenes pero por los estornudos, la tos y demás lo pueden transmitir o por la saliva. Luego está el botulismo, ¿vale? El otro no es grave, lo único que puede causar es molestias en la garganta a la persona a la que se le ha transmitido, pero el botulismo sí que puede ser grave ya que es una espora que se encuentra en el suelo, puede pasar a los vegetales y se puede conservar sin aire y sin luz durante mucho tiempo. Estas son las conservas, por eso están prohibidas por sanidad. No se pueden tener conservas en la industria alimentaria, ¿no? Un restaurante, por ejemplo. Y ni que decir tiene que un supermercado, ¿no? Ya que los que compramos en la industria alimentaria, pues están como cocido a muy altos grados para matar todo tipo de bacterias que puedan haber. Y aún así, pues tampoco hay que fiarse, ¿no? Cuando vamos a abrir una lata de conserva y sale como un gas sospechoso, no el pop que hace que levante la tapa, ¿vale? Abrimos la tapa y hace pop, ese gas, ese no, sino como un gas que te puede hasta manchar cuando sale. Entonces, si alguna vez abrís una lata así, es mejor descartarla y no consumirla, evidente, ¿no? A mí me ha pasado en alguna ocasión. Entonces, o también si está caducado y demás, ni que decir tiene que las latas de conserva hay que descartarlas. Para evitar una infección alimentaria, se recomienda el lavado riguroso de manos, desinfección cocinado bien de las piezas de carne, control de la cadena del frío y cuidado y manipulación con guantes.
Existen varios tipos de contaminación alimenticia, como es la contaminación física, la contaminación química y la contaminación biológica. La contaminación física es aquella que está hecha por objetos cortantes o por objetos no cortantes. Es todo aquello que nos podemos encontrar en la comida, en los alimentos. ¿Cómo controlarla? Pues lo primero es que hay que utilizar guantes y gorro para manipular alimentos si estamos en contacto directo con los alimentos, es decir, si somos manipuladores de alimentos de alto riesgo. No se puede, si somos de alto riesgo también, no se pueden utilizar uñas de gel, ¿vale? Si estáis trabajando en caja, no va a pasar nada, pero si pasáis a carnicería, sí que seguramente que os digan que no podéis llevar las uñas ni pintadas, ni de gel, ni nada de esto. Porque podría caer una uña de estas en la comida, en el alimento, y bueno, sobre todo ya no por eso, porque quizás ya diréis, no, que yo voy con cuidado, a mí eso no me pasa. Pero por sanidad pues está prohibido, ¿vale? No, no podrían tener sanciones la empresa por ello. Ni, entonces, ni uñas pintadas ni de gel, si estáis manipulando alimentos que son de alto riesgo. Hay que tener cuidado con los utensilios en la cocina cuando se está en un sitio que se están utilizando utensilios, cuchillos y demás, que no estén rotos, que no estén despiezados y que no pueda caer cosas en los alimentos. El empaque, cuando lo separamos, lo tenemos que separar bien no, para que no queden restos de papel ni de plástico. Las lámparas deben de estar protegidas, esto sobre todo es para los restaurantes que tienen las lámparas de luz, deben de llevar una protección para que no caiga sobre los alimentos y hay que tener un especial cuidado con los insectos y roedores, que vamos a ver un apartado especial sobre ellos, además de un lavado riguroso de todas las frutas y verduras, ya que pueden quedar restos de larvas o de bichitos o de tierra. Aparte de que veremos luego la contaminación química, que también podrían quedar restos de pesticidas. Contaminación química. La contaminación química es aquella que es por todo aquello que pueda recibir el alimento a base de algo que se le ha echado químico. ¿Cómo controlarla? Pues se han de utilizar productos de limpieza que sean aptos para la industria alimentaria. Sprays, no se pueden rociar nada sobre los alimentos. Hay que utilizar envases que sean aptos para la industria alimentaria, que ahora después veremos un apartado sobre ello. Hay que lavarse las manos también después de utilizar productos de químicos y eso, no rociar sobre los alimentos ni tener medicamentos cerca de los alimentos. Son cosas que son evidentes, pero lo tengo que recordar. Tipos de contaminantes químicos. Tenemos los contaminantes tóxicos naturales, los contaminantes por los compuestos de los envases y los contaminantes tóxicos ambientales. Los naturales son aquellos que nos encontramos de manera natural en los alimentos sin poder evitarlo. Por ejemplo, la almendra amarga, el pez globo, los escómbridos, la caballa, el atún, incluso las sardinas pueden contenerlo de manera natural, incluso los, los, eh, los mariscos, que eso ya lo lleva. No quiere decir que por ello sea malo ni tóxico, igual que la miel, simplemente pues eso, saber que lo lleva. Por eso la miel pues no se le puede dar a menores de 2 años, porque lleva microorganismos que a lo mejor a los niños todavía que no tienen desarrollado el estómago, pues les podría afectar. Estos son más peligrosos, los contaminantes tóxicos ambientales. Los tenemos cada día, nos los podemos encontrar cada día en los alimentos, y ahora os diré cómo, como las dioxinas, mercurio o plomo que puede estar en los mares, o arsénico, ¿no? Que puede estar en los ríos, por ejemplo, en la India, dicen que todo el arroz que viene de la India viene contaminado de arsénico, ya que los mares, los ríos allí en la India están contaminados y el arroz se tiene que regar y la planta tiene que tener 30 centímetros cubierto, inundado de agua. Entonces, claro, pues eso lo absorbe el arroz y pues luego pues ese arsénico es un tipo de químico, ¿no? Que van echando a los ríos y que tienen, ¿vale? Simplemente pues cuando compréis arroz, tened cuidado y comprando
que esté hecho por lo menos aquí en España, o que sea seguro, ¿no? El cadmio, radioisótopos y organismos modificados genéticamente. Todo esto lo tenéis en el libro si queréis indagar más sobre ello. Pero bueno, deciros que organismos modificados genéticamente serían un ejemplo. Los tomatitos rojitos, todos iguales y perfectos del mismo color y tamaño que vienen en Mercadona, por ejemplo. Pues oye, si ves los tomates que me trae mi padre, que son del huerto, cada uno es de un tamaño, de un color y tiene motitas, están agujereados, rotitos y de diferentes formas. Esos modificados genéticamente quiere decir que han estado en un laboratorio, los han estado modificando para que todos sean igual, del mismo color, bonitos y que sean gustosos y vistosos. Aunque no tenga sabor, que eso no importa, ¿no? Porque una vez que la gente lo ha comprado, ya se lo lleva a casa, no importa. Pero de momento, pues la visión, pues eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero bueno. Plaguicidas, fertilizantes y nitrógeno ganadero y contaminantes ganaderos, pero, perdón, fertilizantes. Esto es lo que llevan los pesticidas que se echan al campo. Y se puede evitar lavando bien todas las frutas y las verduras que podemos comer. Jamás deben de emplearse recipientes que no estén fabricados con materiales para uso alimentario. Esto es que tenemos que tener un especial cuidado con los envases. Tenemos que tener que cuidar de que tenga este sellito de la copa y el tenedor para asegurarnos de que ese contenedor, lo que sea apto para alimentario. Si nos vamos a un chino, a un bazar chino, miráis, allí tienen montones de envases para poner la fiambrera para los niños, para poner un plátano para los niños, para poner no sé qué, o para comer, o para el vaso y todo de plástico, pues hay cosas que tendrán el sellito y otros que no. Mucho cuidado con el que no lo tengan, ¿vale? Porque ese es el que da la garantía de seguridad, que quiere decir que el plástico o el metal o el cristal es apto para consumo, para contener alimentos. Ya que si no, los alimentos ácidos pueden absorber metales tóxicos, los alimentos a base de aceite o alcohol pueden absorber sustancias tóxicas de los plásticos, los envases de plástico pueden transmitir monómeros y aditivos, las cazuelas de barro vidriado que no son de calidad pueden desprender plomo al contactar con ácidos o alimentos calientes, la oxidación del cobre produce cardenillo, los envases de hojalata pueden transmitir metales y los envases de madera y corcho pueden transmitir pesticidas. Bueno, todo es como muy grave, pero es un poco pues saber qué pueda pasar, ¿no? Con todo esto. ¿Cómo deben de ser los materiales que utilizamos en la industria alimentaria en general, ¿no? En todo lo que hemos visto en el sector de la cadena alimentaria? Pues deben de ser aptos para uso alimentario reciclable, se conservarán en perfecto estado, deberán tener formas sencillas, deberán estar fabricadas con materiales inalterables que permitan la desinfección y limpieza, y los instrumentos de cocina deben ser inoxidables y de diseño sencillo que faciliten su manejo. Las talas y los cuchillos deben de ser de madera, no deben ser vulnerables al cuchillo, es decir, que si cortamos que no quede raja, porque por ahí pueden quedar microorganismos y pueden pasar a otros alimentos. Es ideal que sea con un código de colores, es decir, que cada tabla sea de un color para según qué alimento estemos gastando, por ejemplo, la amarilla para el pollo, la roja para la carne, el azul para el pescado, etcétera, ¿no? Y diréis, jolín, qué tontería. Bueno, pues mirad qué tontería. Si una persona si nadie va a cortar donde ha cortado pescado una lechuga, no, ¿verdad? Es evidente. Menudo olor, ¿no? Haría la lechuga luego. Pero sí que puede cortar alguien la lechuga en donde ha cortado antes pan. Dice, bueno, no tengo otra tabla, voy a cortar aquí la lechuga. La expulso un poco, como decimos aquí. Hago así un poco, la limpio un poco así y ya la uso. Me creo que ya está limpia con un poco que le he pasado a que la he sacudido y corto ahí en esa tabla se había cortado antes pan, lechuga. Una persona que es intolerante al gluten y consume esa lechuga podría ponerse muy mal solo con esta acción. Por eso, pues se considera que se tiene que tener mucho cuidado a la hora de utilizar las tablas, sobre todo cuando estamos en cocina, ¿vale? En los restaurantes. El cuchillo, si es del mismo color, pues es ideal, pero si no se tiene un código de colores, no pasa nada, pero hay que saber qué tablas, para qué cosa y si se va a utilizar un alimento que no es crudo en la tabla, pues se tiene que fregar.
Si vamos a cortar donde se ha cortado antes carne, pues embutido, pues hay que fregar la tabla, claro, y el cuchillo. Y sobre todo, pues aptas para uso alimentario, con el dibujito del tenedor y la copa. Las máquinas deben de ser piezas de fácil desmontaje, deben limpiarse después de cada uso. Las superficies deben de ser impermeables, fáciles de limpiar, nunca de madera, se deberán mantener limpias y secas. Y, y puede haber un riesgo importante de los alimentos de desinsección y desratización. O sea, todo aquello que tenemos en los almacenes, incluso en el propio restaurante, estos bichitos, estos animalitos que pasan por encima de algo que después vamos a consumir, pues ya no solo allá donde comen pueden transportar una infección, sino que por allá por donde pasan con sus patitas, pues pueden también llevar la infección, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo es, antiguamente las latas de Coca-Cola mismo venían anilladas, ¿no? Se unían en la boquilla unas con otras y llevaban como una malla, ¿no? Así blanquita. Eso se ponía en los almacenes y luego por los almacenes pasaban las cucarachas por encima o las ratas. Y tú luego ibas, abrías la Coca-Cola y ponías la boca, ¿no? Bueno, hoy en día vienen envasados para evitar esto, ¿no? Viene, en vez de con las anillas, viene el envase completo cerrado. No sé si todavía quedan de anillas, no me he fijado la verdad, no suelo consumir muchos refrescos, pero creo que la norma era que se tiene que dar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los almacenes por esto, ¿no? Porque podría pasar por encima, pues no sé, de ollas, de platos, cosas que no sean alimentos, pero que sí que caminen por encima donde después se va a poner alimentos y es peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí hay un riesgo importante. Primero las medidas de prevención son las físicas, que sería evitar que accedan. Y otra es, si ya han accedido, procedimiento de eliminación de plagas que vamos a hacer en caso de que ya hayan entrado y cómo eliminarlas. Dificultades a la hora de entrar los insectos, medidas físicas es evitar que entren todos esos bichitos, todos esos insectos a través de pues mosquiteras o puertas o tapas. Mantener siempre, sobre todo, limpias las instalaciones. No se puede tener el suelo sucio ya que vienen a comer. Evitar el acceso a comidas y bebidas. Siempre tenerlo todo guardado, tapado en las neveras o en las despensas bien cerrado. Los depósitos de agua tienen que estar cerrados herméticamente para que no accedan. Pero si una vez han entrado ya y no hay más remedio, entonces pues se debe de proceder a la eliminación de plagas, lo que está prohibido utilizar productos químicos que no sean aptos para la industria alimentaria. Y esto es que si hay algo ya como una plaga y no podemos utilizar pues lo que vendan en el supermercado, que eso sería lo que sí que podríamos utilizar como mucho, pues entonces ya habría que llamar a una empresa que se dedique a ello y esto va a depender del tipo de industria. No va a ser lo mismo una empresa de despiece de carne o elaboración de pan que una de, pues no sé, un supermercado que tenga todos los productos envasados y no tenga nada sin envasar, ¿no? Por ejemplo, una tienda. Entonces depende de donde, un bar que solo sirvan copas, por ejemplo. Bueno, en fin, para eso ya lo tendrá que ver y además debe estar implicado todo el personal y avisar en el caso de que hay algún insecto, algún bichito o algo para proceder a eliminarlo cuanto antes. Lavado de manos. Bueno, pues el objetivo del lavado de manos es el de reducir esa flora bacteriana residente en las manos que ya tenemos de por sí, porque somos seres humanos y como he dicho al principio, tenemos 2 billones de microorganismos por todo nuestro cuerpo, porque si no estaríamos muertos, ¿no? Nuestro cuerpo funciona con esos microorganismos, unos que limpian lo que otros desechan y otros que se comen lo que el otro ha tirado y no sé qué. Entonces, de por sí, nuestras manos, nuestro cuerpo ya tiene esas bacterias que residen en nuestro cuerpo, que es la flora bacteriana. Y por otro lado están las bacterias transitorias, que son aquellas que vamos cogiendo y cambiando. Es decir, cogemos una cosa, cogemos otra y cogemos otra, vamos transportando esas bacterias. Y pongo un ejemplo
bastante evidente y que a partir de ahora estoy segura de que lo pensaréis cuando vayáis a un baño público. Esto es como cuando entráis, por ejemplo, a Mercadona, lleváis bolsas y dices, pues como no puedo pasar las bolsas, oye, pues las voy a dejar en la consigna, las dejo, compro y cuando salgo de comprar las recojo y me las llevo, ¿verdad? Bueno, pues esto, si no tenemos cuidado a la hora de lavarnos las manos y no nos lavamos las manos, aunque las lavemos y no lo hacemos de una manera adecuada, que ahora después vamos a ver cómo se hace, pues puede ser algo así como que me lavo las manos, pero dejo en el grifo las bacterias en consigna, como cuando dejo las bolsas de la compra en Mercadona. Entro a comprar, ¿no? Me lavo las manos y cuando acabo de lavar cierro el grifo o cojo una toalla que ha usado otra persona y recojo mis bacterias de antes. Y además, para colmo, encima salgo por la puerta donde todo el mundo ha abierto esa manecilla y recojo todas las consignas de todos los otros que han entrado o han salido del baño. Entonces, pues yo lo que hago es que cojo un papelito y entonces pues ya abro la puerta para no tener que tocar todo eso de los demás, ¿no? Es un ejemplo por lo que es importante lavarse las manos, ¿no? Porque si no estamos transportando, si estamos tocando alimentos hay que tener mucho cuidado y hay que tener sentido común de cuándo hay que lavarse las manos. Sobre todo lavarse las manos antes de empezar a trabajar, antes de manipular productos frescos o crudos, antes de cambiarse los guantes y antes de preparar alimentos. Lavarse las manos después de ir al baño, después de tocarse el cuero, el cuerpo, la cara o el pelo, después de trabajar con productos frescos que estén podridos, después de tocar basura, después de fumar o otras actividades que puedan ensuciar las manos y después de estornudar o toser. Actividades a evitar. Pues hay que evitar fumar, comer, mascar chicles, secarse sudor con la mano, toser o estornudar sobre los alimentos, hablar directamente sobre los alimentos, peinarse o rascarse, probar alimentos con el dedo y manipular dinero. Además, que nos lo pone ahí de tocar el móvil cuando estamos manipulando alimentos, ya que el móvil es el más transitorio de todos porque estamos tocando esto, otro, tocamos el móvil, cogemos otra cosa, tocamos el móvil, nos sentamos en el suelo, dejamos el móvil en el suelo, lo ponemos en un baño público mientras hacemos pis. No, es lo más transitorio que hay de bacterias, ¿no? Si lo analizaríamos ni lo tocaríamos. Pero bueno, por eso está prohibido tocar cosas que, pues algo así, ¿no? Entonces, antes que nada, pues tener en cuenta que si tenemos alguna anomalía, algo que detectemos que no es normal, como por ejemplo alguna lesión, herida en las manos, o si tenemos diarrea, náuseas, vómitos o fiebre, o si tenemos secreciones anormales por la nariz, orejas u ojos o boca, pues hay que avisar al responsable, dejar de manipular alimentos y acudir al centro médico o a la mutua. Técnica para lavarse las manos, por eso que os decía antes que hay que tener mucho cuidado con el hecho de la consigna de las bacterias cuando vas a coger, cuando vas a abrir el grifo y luego a cerrarlo, ¿no? Es por ello que hay una técnica para lavarse las manos, que es no utilizar las manos para abrir el grifo, por eso este monomando tiene así como esto así ancho, ya que se levanta con el brazo o se pulsa con el pie para echar agua o se pone las manos debajo y es automático y sale agua. No se debe tocar el grifo si se está manipulando alimentos. Se lava las manos, tampoco se puede tocar no tiene que haber un jabón reutilizable, así como una pastilla de jabón. Tiene que ser una pastilla de jabón dispensador que podamos, que no lo toquemos, claro, nos lavamos las manos, nos aclaramos bien y si tenemos las manos muy sucias, volver a repetir la operación. Y para cerrar el grifo, pues lo mismo, se ha de bajar con el molomando, que es esta cosita que tenemos aquí. Y para secarse, pues lo mismo. No se pueden reutilizar trapos ni toallas que hayan utilizado otras personas, ni siquiera nosotros mismos, si estamos, insisto, en trabajando cara al público y que pueda venir un inspector de sanidad, porque eso no lo va a permitir. Se tienen que utilizar toallas desechables o un secado. Y vamos a pasar a las recomendaciones rápidamente, ya que como os he dicho, el libro tiene pues como unas 60 páginas, el libro de manipulador de alimentos, que si lo queréis ya me lo pediréis para que os lo pase, pero vamos, que con esto que vamos a ver yo creo que es suficiente, ya que ahí se ven un montón de normativa que tiene sanidad, pero que, pues si por ejemplo si no te vas a abrir un restaurante
o un supermercado, pues no lo vas a necesitar saber y si te lo abres ya vas a ir a sanidad a preguntar y te lo van a decir, ¿no? O me lo decís a mí y yo os ayudo. Entonces, vamos a pasar rápidamente a lo que son las recomendaciones y así pues para ver lo más importante, como es si estamos manipulando alimentos hay que proteger las heridas con cubierta impermeable, pero no pueden ser tiritas, tiene que ser como cubierta impermeable, pues como un spray que se echa o como si fuera un preservativo que se pone en la... digamos que para que no... para proteger el dedo, ¿no? Mantener limpias las instalaciones y utensilios, siempre para que no entre insectos y roedores. Preparación de los alimentos con la menor antelación posible a su consumo. Mantener los alimentos cocinados al calor, no inferior a 70 grados hasta el momento de servirlos. Nunca se dejarán a temperatura ambiente. Los alimentos ya recalentados no volverán a recalentarse en más de una ocasión ni almacenarse ni siquiera en el frigorífico, normas que no es, no se recomienda, ya que si no, hace como una química, ¿vale? Si no, probad a calentar agua, dejadla enfriar, probad otra vez a calentar agua, dejadla enfriar y probad otra vez a calentarla y veréis cómo el sabor cambia, ¿no? Es una química que se produce y que eso, cuando calientas un alimento, ya que la mayoría de los alimentos llevan agua, todos, digamos, que cuando elaboras un alimento, de alguna manera lleva agua, a no ser que sea un alimento disecado, ¿no? La carne lleva agua, el pescado lleva agua, los vegetales llevan agua. Pues esa química pues estropea el alimento. Si hay que fregar a mano, se recomienda utilizar dos pilas, una para enjabonar y otra para desinfectar y otra para aclarar alta temperatura. Hay que quitarse los relojes, anillos, aretes, pulseras durante el lavado y manipulación. Por eso si estáis en un supermercado y vais a trabajar, ya no solo por estética, sino por higiene, si vais a manipular alimentos directamente, porque si viene el inspector de sanidad nos puede ver que lleváis todo esto, incluido cuando se refiere a aretes, se refiere a piercings, los piercings, ¿vale? No, ya no es por estética, porque si estáis en la caja ya no es manipulación de alto riesgo, sino que es manipulación indirecta, entonces no, ahí no pasaría nada, ¿vale? Pero si vais a ir ya, por ejemplo, a ayudar a hornear el pan, pues sí que vais a tener que quitaros pendientes, anillos, aretes, ni poder llevar, como os he dicho antes, pues por ejemplo lo que son las uñas de gel o postizas, ¿no? Se evitará tocar los alimentos directamente con las manos. Cuando tengamos que probar un alimento, utilizaremos una cuchara limpia cada vez que tengamos que probar el alimento. Los alimentos congelados que vayan a utilizarse deben descongelarse en el frigorífico a baja temperatura mucho tiempo o en el horno microondas si se tiene prisa a alta temperatura poco tiempo. O sea, en un microondas, vamos, nunca a temperatura ambiente. Tampoco se deben recongelar los alimentos ya descongelados, ya que se produce una química también como la de antes que he comentado de recalentar. Las frutas y verduras hay que lavarlas pues en la superficie, pueden quedar restos de pesticidas que si se ingieren pueden ocasionar trastornos y se deben guardar muestras testigos de las comidas preparadas y elaboradas. Esto quiere decir, eso es para restaurantes, ¿vale? Si se elaboran comidas y hay una infección de alguien que ha consumido algo y se ha infectado y el restaurante es denunciado, pues para poder defenderse, pues enseña estas muestras testigos, no, mira, pues ese día la comida era esta. Y entonces la analizan, ¿vale? Para eso es la muestras testigos. Durante la elaboración de comida nunca se deben utilizar los mismos utensilios para los alimentos crudos que los cocinados, que esto ya lo he comentado con lo de las tablas, es evidente, pero lo recordamos. También en restaurantes no se deben rellenar las aceiteras, ya que los envases que contengan aceite deben de estar siempre cerrados herméticamente. Esto es algo que lo manda la norma de sanidad y deben de estar siempre etiquetados, no se deben rellenar. Esto no afectará a las vinagreras. Hay que mirar las fechas de caducidad y descartar los alimentos caducados o en mal estado. Se debe sacar la basura todos los días sin dejarlo de un día para otro y sería ideal tener una nevera para cada alimento. Si no es posible, porque es un restaurante pequeño y tal, pues una balda en la nevera para cada alimento, pues una para el pescado, otra para la carne. Esto hablamos de los restaurantes, claro. Y si es un supermercado, pues también, si solo tiene una nevera, pues intentar tenerlo todo ordenado y separado, claro. Rotar los alimentos, esto para cuando vayáis a hacer el curso conmigo ya de cajero, lo vamos a ver más, pero ya empezamos a ver palabras que os van a ser útiles y vais a necesitar. Rotar es poner los alimentos de los más nuevos delante, los más nuevos detrás, los más antiguos delante.
Por ejemplo, cuando vais a comprar con jamón de york y no echéis la mano detrás porque el de atrás está más nuevo. Yo creo que ya no se nota tanto porque las fechas de caducidad ahora son tan largas que ya no importa. Pero normalmente cuando llega un producto nuevo se pondrá detrás para que el cliente, el primero que coja, fuese el más antiguo. Si no, el de atrás se caducará, ¿vale? Si tenéis alguna duda me vais comentando, que no sé si alguien ha comentado. Otra cosa que también vais a tener que hacer en los supermercados será comprobar las temperaturas de las neveras continuamente para no romper la cadena del frío. De hecho, las neveras en los supermercados, un dato curioso es que tienen una alarma, como la del robo, que si por lo que sea se parase la nevera, salta la alarma a la persona responsable, aunque sea a las 3 de la mañana, y como si hubieran entrado a robar, tienen que ir con el técnico a reparar la nevera. Utilizar el huevo pasteurizado, todo esto sobre el huevo, ya que el huevo es peligroso, un huevo que esté podrido, que esté picado y entre el aire, o que haya estado contaminado y no haya pasado controles de sanidad, por eso no se pueden utilizar huevos que no sean para cuando estamos en un restaurante, huevos que no tengan, ¿cómo se dice? Que no hayan pasado el control de sanidad, perdón, que no sean caseros, vamos. No podemos tener, pues en un restaurante, por ejemplo, huevos caseros, pues si viene el inspector de sanidad y lo ve, sí, son los mejores y están los más ricos, pero no se pueden tener, ¿no? Entonces, para evitar pues infecciones y demás, se recomienda utilizar huevo pasteurizado, que yo pues no lo recomiendo porque no vas a ver lo mismo un huevo pasteurizado, que es un químico que elaboran, que un huevo natural de una gallina y sobre todo ni que decir que de una gallina de casa. Pero yo os estoy contando lo que sería lo que manda el control de sanidad, lo que dice sanidad, vamos. Evitar el consumo de huevos fritos, tortilla y revueltos poco hechos, ¿vale? Si se hacen huevos, pues se tienen que elaborar bien hechos, no se pueden dejar crudos. Almacenar los huevos en un lugar fresco y seco, evitando su contacto con otros alimentos. Antes de evitar la manipulación de los huevos, conviene lavarse las manos. Utilizar primero los huevos que lleven más tiempo almacenados, para esto hacemos lo de la rotación, poner los más nuevos detrás y los más antiguos delante. No se deben usar los huevos cuyas cáscaras estén rotas o sucias. Para esto acordaros que tenemos una clase, los de cajero y reponedor, la última del todo, que os he dicho que vamos a hacer una práctica con las hueveras, ¿no? Que tenéis que tener, no sé si habéis visto el itinerario, ese día hacemos la práctica para lo de los huevos. Ya que si un huevo está cascado y entra aire, pues puede ser fatal, no se puede consumir, ¿no? Huevo. Entonces vamos a ver cómo comprobar esto de los huevos rotos o no. Los alimentos que contengan huevo han de ser consumidos inmediatamente tras su preparación, sobre todo conservarlos pues en la nevera enseguida. Vamos a ver esto que se llama análisis de puntos críticos y lleva mucha confusión, ya que es algo que es una normativa que fue desarrollada por la NASA y es obligatoria desde 1993. Este sistema es una herramienta de trabajo para prevenir, orientada para garantizar la seguridad de los alimentos que llegan al consumidor. Y en realidad, si vais a un supermercado y le preguntáis, oye, ¿qué hacéis análisis de puntos críticos? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Qué me estás contando? No le llaman análisis de puntos críticos, sino que le llaman control de calidad. Son unas hojas, hoy en día ya lo llevan en tablets o así en más digital quizás, pero si no, en una misma hoja se va apuntando cuándo ha entrado ese alimento, de quién, de dónde procede, cuál ha sido el transportista que lo ha traído, es como una trazabilidad de allá por dónde ha pasado para saber en todo momento por dónde ha pasado ese alimento, quién lo ha traído y por si ha pasado, si pasa alguna vez algo, pues así se puede saber quién ha sido el responsable, ¿vale? Entonces esto se tiene que aplicar en todos, incluso en un restaurante. Tiene que aplicar análisis de puntos críticos. El otro día me vino una guardería que le habían obligado a aplicarlo y no sabía ni por dónde empezar. Le digo, pues mira, esto no vas a encontrar así como así cursos, sino que te lo tienes que montar tú, y le ayudé. Y fue así, hizo el curso de manipulador de alimentos y solo con el curso ya lo pudo aplicar, ¿vale? Era particular. Entonces, son cosas que pues os lo vais a encontrar normalmente, que quien lo tiene que aplicar es el jefe de la empresa. Si alguna vez os montáis una empresa, me lo decís y os puedo ayudar. Otra cosa que también es cosa del jefe, pero que también tenéis que conocerlo si sois empleados, es la normativa de alérgenos y aceites, que es el reglamento 1169/2011, que es una normativa europea.
ya que en los últimos años el número de personas que sufren intolerancias o alergias alimentarias se ha multiplicado por dos hasta el punto de que más del 10% de la población declara algún tipo de intolerancia o alergia a los alimentos. Es por ello que el 13 de diciembre de 2014 entró en vigor esta normativa en la que dice que el comerciante y empleados están obligados a informar y advertir de en su presencia en los alimentos aunque solo hayan trazas. Solo hayan trazas quiere decir lo que os he contado antes de la lechuga y el pan. Ahí habían trazas de gluten en esa lechuga, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, una vez que haya una persona que sea alérgica a algún medicamento, hay algún alérgeno, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar los alimentos. Entonces, la normativa dice que hay que advertir siempre de todo alimento que cause alergia. ¿Y para qué es este reglamento? Pues para facilitar la información de los alimentos a los consumidores y primero entró en vigor en 2011 cuando eran los alimentos no envasados, perdón, los alimentos envasados, pero a partir de 2015, porque fue a finales de 2014, entró en vigor para lo que era para todos los alimentos no envasados, los restaurantes se volvían locos en 2015. Bueno, pues por suerte Sanidad no ha sido, sobre todo la española, no ha sido muy estricta y ha puesto y no pone sanciones, sino que recuerda, oye, mira que esto tienes que adaptarlo, ta, ta, ta. Y entonces, pues lo puede hacer el mismo consumidor y incluso los mismos empleados con el curso que yo os estoy haciendo ahora, si alguna vez os pido, oye, mira que yo he aprendido a hacer en el curso a hacer lo de los alérgenos, hoy lo vais a aprender y os puede servir para aplicarlo en las empresas en las que estéis. ¿Y quién debe cumplirlo? Es que debe cumplirlo todas las empresas que ofrezcan alimentos no envasados o envasados, entregados por colectividades, restaurantes, porque si lo ofrecen envasados, ya lo pone en la etiqueta, ¿vale? Entonces, restaurantes, bares, caterings, panaderías, heladerías, pescaderías, carnicerías, o sea, todos. ¿Y qué pasa si no se cumple esta normativa? Bueno, el inspector es bastante, ya digo, suave, no multa así de primera, sino que invita a que se haga la adaptación en caso de que un cliente consumidor final sufra una reacción alérgica o intolerancia. Con esta normativa la responsabilidad recae sobre el comercio que puede enfrentarse a sanciones. Un ejemplo, así para que veáis que la cosa es grave, en los restaurantes de la playa, aquí, pues tú vas y dices, oye, yo no quiero cocinar, me voy a pedir una paella para llevar. Y vas y dices, quiero una paella de marisco, quiero una paella de arroz negro, quiero una fideuá. ¿Para qué hora la quieres? Para las 2, para la 1, para la 1:30. Entonces tienen un montón de fuegos, tienen un montón de paellas y todas están puestas a la vez cocinándose para poderlas tener a la hora, ¿no? Cuando la paella que lleva. Entonces, un caso real de un restaurante que viene un hombre y dice, pues quiero una paella, pero solo de carne. Solo de carne, la valenciana es solo de carne, ¿vale? Aunque haya quien le llame la valenciana, que se le echan gambas, que se le echan no sé qué, la valenciana realmente no lleva ningún alérgeno, es solo carne. Pero cuando vuelve al día siguiente este hombre y dice, oye, yo te dije ayer que le quería la paella que fuera solo de carne. Mi hijo es alérgico al pescado y lo hemos tenido que llevar al hospital de urgencias porque se infló. Porque cuando a alguien le cogía un tipo de alergias de estas, se le infla el cuello, se le tapa las vías respiratorias y tienen que inyectarse un medicamento porque si no, no pueden respirar. ¿Qué pasó aquí? Pues que la cocinera, según estaba removiendo la paella de la fideuá de al lado, que lleva pescado evidente, removía la paella de carne, removía la otra paella, volvía a la fideuá, ¿vale? Con la misma paleta iba removiendo todo. Entonces, para que veáis la importancia y la tontería, ¿no? De todo esto, que parece una tontería, pero no lo es, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se está manipulando alimentos de alto riesgo. Y cuando se dice que no lleva un alérgeno, no lleva un alérgeno. Y sobre todo también, culpa del padre que podría haber dicho es que mi hijo es alérgico, ten cuidado, que no toque nada que lleva pescado, porque en un sitio así, pues están tratando pues un montón de alérgenos. Es que además la paella parece que no lleva ningún alérgeno, ¿no? La valenciana.
Pero si miramos el componente de lo que hace amarilla la paella, que es el colorante alimentario, si miramos el bote, sí que lleva algo como que es el apio, que es uno de los alérgenos que ahora vamos a ver, si miramos la pantalla siguiente. El apio es uno de los alérgenos que la Unión Europea ha declarado como alérgeno del que se debe informar. Bueno, pues este componente lo lleva. Entonces, cuando hay que tener mucho cuidado y hay que mirar lo que lleva cada producto dentro de eso, de los ingredientes. Porque ya de por sí todo el etiquetado, si os fijáis, cualquier etiquetado, si lleva algún alérgeno de estos que estamos viendo en la pantalla, en mayúsculas y en negritas suelen ponerlo resaltado para que se vea que esos son los alérgenos. Entonces, quien es alérgico al cacahuete y lo va a ver o bien el simbolito o bien el nombre, pues le va a servir, ¿no? Bueno, y la información alimentaria obligatoria se indicará en un lugar destacado de manera que sea fácilmente visible, claramente legible y en su caso imborrable. De ninguna manera debe estar tapado, separado o escondido por ninguna imagen ni nada. Esto es lo que dice la normativa, que no debe estar escondido, pero bueno, se deja que las cartas estén escondidas y si alguien es alérgico, que las pida. Ah, este establecimiento cumple con la normativa, tiene carteles colgados y eso ya está cumpliendo la normativa. Pero bueno, realmente lo que dice la normativa no es así, pero por suerte, digo yo también, porque claro, quien es alérgico también, pues no es por suerte, porque él necesita tener esa información, pero por las sanciones del restaurante, por el cumplimiento, porque es bastante pesado, pues con eso le sirve, ¿no? El reglamento establece como obligatoria la información sobre todo ingrediente que cause alergia alimentaria o intolerancia se use en la elaboración o fabricación de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea de forma modificada. Aunque no es del todo cierto, porque aquí dice sobre todo ingrediente que causa alergia, que esto es lo que dice la normativa, pero no es en sí todo ingrediente, ya que, por ejemplo, hay quien es alérgico al melocotón, a la fresa, a las pipas, yo qué sé, y eso no es un alérgeno. Bueno, la pipa podría ser un fruto de cáscara, pero en sí, pues no. Hay muchos otros alimentos que causan alergia. Son estos que indica la Unión Europea del que se debe informar, ya que las personas que sufren una intolerancia alimentaria también pueden consumir pequeñas cantidades de los alimentos sin que se produzca ningún síntoma, 20 partes por millón. Las más habituales son la lactosa y el gluten, quiere decir que puedes consumir, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de la lechuga y el pan. Si cortas la lechuga donde antes han cortado el pan, probablemente hay unas personas alérgicas al gluten que se pongan muy malos y fatales, que yo conozco gente así, y otros que no les pase nada. Entonces, eso. Vamos a ver el listado de los 14 alérgenos con más profundidad, porque antes lo hemos visto así por encima y ahora vamos a ver uno por uno para que se os quede un poquito. Ya sabéis que en el libro también tenéis el listado de los 14 alérgenos y por lo que sea queréis elaborar las cartas, que ahora después os enseñaré yo cómo hacerlo. Y vamos a verlas uno por uno. Uno, cereales que contengan gluten, como el trino, centeno, cebada, etcétera, todos los cereales, excepto el maíz, que no, bueno, el maíz no lleva gluten. Y si hay algo que no sea maíz, que no sea cereal, puede que ponga que contiene gluten. Esto quiere decir que ha estado elaborado donde ha habido una planta, en donde han estado envasando trigo, centeno, cebada o avena que contiene gluten, ¿no? Que lo tiene ya de manera natural, y no han limpiado bien y desinfectado, y para curarse en salud, pues contiene trazas, porque no lo han limpiado bien, y podría ser que como lo de la tabla. Eso quiere decir la tabla cuando cortan la lechuga y el pan. Eso son trazas. Crustáceos y producto a base de crustáceos. Y aquí tenemos los crustáceos, los pescados y los mariscos, ¿vale? Que lo son tres. El tres es el huevo, productos a base de huevo. Los pescados, que no va seguido. Productos a base de pescado. Los cacahuetes los han sacado de los frutos de cáscara, aunque es un fruto de cáscara. Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados. No hace falta que lo aprendáis de memoria, ¿eh? Esto no va a ser algo que os vayan a preguntar. Para eso tenemos los libros y para eso tenemos internet para investigar bien, o el libro que yo os pasaré. Frutos de cáscara como almendras, avellanas, o sea, todo lo que sea de cáscara, incluido el cacahuete. Lo que pasa es que el cacahuete lo han puesto aparte.
El apio y productos derivados del apio, hay gente que es alérgica al apio. La mostaza y productos derivados de la mostaza. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. Y dióxido de azufre y sulfitos, bueno, esto es un antioxidante o un conservante que ponen, por ejemplo, en las salchichas, en las hamburguesas, en las patatas fritas, en todas estas cosas, en el vino, pero lo debe de poner en la etiqueta. Entonces, si lo vamos a echar en algún alimento, tenemos que mirar la etiqueta y entonces tenemos que ver si lo lleva. Para eso ya os digo aquí que cada vez que tengáis que elaborar una carta, hay que sentarse en la cocina, mirar cuál es la carta y qué ha sido elaborado en cada... te sientas con el cocinero y el cocinero es el que va a ir diciendo en todo momento qué es lo que ha echado en todos los productos. Y hay que estar mirando todos los botes, todas las etiquetas, todo, porque si pone que has echado chorizo, hay que ir a mirar ese chorizo a ver qué lleva. Y si lleva un alérgeno, hay que ponerlo en la carta. Ahora lo veremos. Altramuces y producto a base de altramuces. Y como hemos visto, acordaros que estaban los pescados, los mariscos y también los moluscos. Que yo, siempre para curarme en salud, como muchas veces todos estos están en la pescadería y a veces unos tocan con otros, pues yo qué sé, para curarse en salud. Y si no estás muy seguro si es un marisco, un molusco o un crustáceo, yo marco los tres. Ahora os diré dónde los marco. Y luego también hay que informar de los aceites o grasas vegetales, ¿vale? O sea, se debe informar al consumidor de los 14 alérgenos más los aceites. Un ejemplo de la carta que yo ayudo a elaborar cuando tengo que ayudar a un restaurante, pues es así. Aquí arriba están todos los alérgenos, ¿ves? Los simbolitos, los nombres. Tenemos que pensar que es una normativa europea y podría venir algún extranjero, pues si ve los simbolitos ya no tiene que traducir. Y luego aquí estarían los platos elaborados. Nos sentamos con el cocinero y le preguntamos, a ver, tortilla de patata, ¿qué lleva? Pues lleva un huevo y patata, y muy bien, huevo, pues marcamos huevo. ¿Y cómo ha estado hecha esa tortilla de patata? Con aceite, ¿no? ¿De qué? De oliva. Pues yo lo pongo así, aunque no es obligatorio del todo poner el aceite, pero a mí me gusta cumplir la normativa al 100%, ¿no? Entonces, oliva. Cortezas, ¿cómo están hechas? Pues llevan gluten porque están rebozadas o no sé qué. Bueno, pues gluten. Y también pues lleva no sé qué rebozado con no sé qué de pescado, no sé qué llevan las cortezas, imaginaros que llevan pescado, no sé. Pues llevan pescado, algo, porque creo que miramos la etiqueta y llevaban algo de pescado y molusco. Bueno, pues marcamos pescado, molusco y oliva. Así cuando una persona va a comer unas cortezas, sabe que lleva gluten, sabe que lleva pescado y sabe que lleva molusco y no lleva otro alérgeno suyo. La sepia, pues este lleva pescado y lleva molusco. La tortilla de patata, pescado. Tortilla de patata, pescado, no sé, bueno, porque a lo mejor, no sé, porque se marca. Bueno, el caso es que hay que ir marcando qué alérgeno lleva cada... Es facilísimo, ¿no? Pero como os he dicho antes, el ejemplo de la paella, está lo que es el condimento alimentario, este naranja, que podría ser que tuviera algún otro alérgeno. Entonces hay que mirar las etiquetas, hay que mirar todos los condimentos que se echan, si lleva cualquier tipo de gluten o de alérgeno, algo de lo que estamos echando, pues hay que avisar, ¿vale? ¿Alguna duda? Si no me vais diciendo, ¿eh? Este es un ejemplo de una carta que se puede realizar en imprenta o en una misma impresora si sabéis elaborarlas en un ordenador. También se podría hacer. Esta ya queda más mona y ya cuesta un poquito más de hacer, ¿no? Pero sería algo así. Vale. Y ahora para quienes queráis hacer el curso, primero vamos a, porque ha entrado una nueva normativa y que os voy a poner ahora. Espera, vamos a poner... Esperad, porque no quiero ahora todavía que hagáis, porque ahora os pondré el examen para quienes queráis hacerlo. Eh, es una normativa que ha salido este mismo año, concretamente, bueno, hace unos meses, hace no sé si 2 o 3 meses, y que ya a partir de hoy ya os va a aparecer en vuestro certificado los que queráis hacer quienes queráis tener el certificado de manipulador de alimentos. Vamos a ver que lo pongo. mm, y- público.
Ujú. Y son las buenas prácticas del desperdicio alimentario. ¿Cómo podemos Vamos a ver. A ver. luchar contra el desperdicio de alimentos en nuestro trabajo? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, empecemos con un dato que es para pensárselo. En España, cada año, tiramos a la basura 7,7 millones de toneladas de comida. Es una auténtica barbaridad y por eso estamos aquí, para ver qué podemos hacer para cambiarlo. Pero vamos a ver, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos desperdicio alimentario? Pues es muy simple, de verdad. Es toda esa comida que está perfectamente buena para comer, pero que por alguna razón acaba en la basura. Comida que se podría haber aprovechado, vaya. Y si lo llevamos a nuestro día a día, ¿qué es? Pues es ese producto que se nos caduca en el almacén, el plato que un cliente devuelve y ya no se puede servir, o ese género que se estropea porque la cámara no estaba a la temperatura correcta. Ojo, también las mermas que tenemos por no rotar bien el stock. Vamos, situaciones que seguro que nos suenan a todos. Vale, para ir al grano y de forma ordenada, este va a ser nuestro plan. Primero, entender bien qué es el desperdicio. Luego, nos metemos con las 3 reglas de oro, que son clave. Después, veremos los puntos críticos en la cocina, cómo gestionar lo que nos sobra, y al final, veremos que con pequeños gestos se consigue un gran impacto. Venga, pues vamos a lo importante, al meollo de la cuestión, las 3 reglas de oro. Esto es el pilar de todo, el núcleo de la prevención. Y lo mejor es que son súper fáciles de recordar y de poner en práctica. Ahí las tenemos: planificar, conservar y rotar. Con estas 3 palabras lo tenemos casi todo hecho. Son 3 acciones muy sencillas que, si las convertimos en un hábito, de verdad que lo cambian todo. Son la base de todo lo que vamos a ver a partir de ahora. La primera regla, planificar. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente dejar de comprar a ojo y empezar a usar un poco la cabeza y los datos. Hay que analizar qué es lo que más se vende y qué se nos queda ahí cogiendo polvo para comprar solo lo que de verdad necesitamos. Y una frase clave para recordar esto: mejor hacer menos y reponer que tirar, porque la sobreproducción es de lo peor que nos puede pasar. Vamos con la segunda regla, conservar. Y aquí la temperatura lo es todo. Es crucial. Los alimentos que van en la nevera a 5 grados o menos. Los congelados a -18, sin excepciones. Y por supuesto, usar siempre envases que cierren bien, que sean herméticos. La idea es súper clara, ¿verdad? Si sube la temperatura, se estropea antes. No tiene más misterio. Y llegamos a la tercera regla de oro: rotar y etiquetar. A ver, esto es fundamental. Todo, absolutamente todo lo que entra por la puerta tiene que llevar su fecha, así de claro. Esto es lo que nos va a permitir usar los sistemas de rotación como el FIFO o el FEFO, que ahora vemos lo que son. Un etiquetado claro evita que las cosas se queden en un rincón olvidadas. La clave aquí es: si no lo vas a usar hoy, etiquétalo y guárdalo bien. Y aquí los tenemos, los dos sistemas famosos. Por un lado, FIFO, que significa primero en entrar, primero en salir. Esto es perfecto para productos que no tienen una caducidad muy estricta. Y por otro lado, el FEFO, que es primero en caducar, primero en salir. Este es el que tenemos que usar sí o sí para los productos perecederos. Usar el correcto para cada cosa es básico. Vale, ya tenemos las reglas. Ahora, ¿dónde las aplicamos? Pues vamos a hacer un pequeño viaje por la cocina, por esos puntos críticos donde, sin darnos cuenta, se nos escapa la mayor parte del desperdicio. El primer punto, la recepción. Todo empieza justo aquí, en el momento en que la mercancía llega. Recibir el género no es solo poner una firma en un papel, ¿eh? Es nuestro primer control de calidad, nuestra primera barrera para evitar problemas. Y lo que hay que hacer aquí es de cajón y no se puede negociar. Hay que medir la temperatura de todo lo refrigerado y congelado que llega. ¿Que no está a la temperatura correcta? ¿Se rechaza directamente? Un producto que debería llegar a 4 grados y llega a 8 ya ha perdido un montón de vida útil. Y lo mismo con un envase roto. Esta es nuestra primera línea de defensa. Hay que ser firmes. Siguiente parada, el almacén. Un almacén que está ordenado, que está bien gestionado, es un almacén donde se tira mucha menos comida. Así de simple. Y aquí los pequeños detalles marcan la diferencia. Los productos nunca, nunca en el suelo, siempre a unos 15 centímetros de altura y separados de las paredes. Hay que tener zonas para cada cosa y usar recipientes adecuados, con su tapa. Y por supuesto aplicar a rajatabla la rotación FIFO o FEFO. El orden aquí al final es dinero que se ahorra. Y ahora sí, entramos en el corazón de todo, en la cocina, en la zona de preparación.
Aquí es donde la técnica y un poquito de creatividad pueden hacer maravillas para no tirar casi nada. Aquí es donde entra en juego lo que llamamos el aprovechamiento inteligente. Esos recortes de las verduras son la base de un caldo increíble. Unas hortalizas un poco feas, perfectas para una crema o un puré. Antes de tirar cualquier cosa, la pregunta del millón es, ¿puedo hacer algo con esto? Y la mayoría de las veces la respuesta es que sí. Bueno, y seamos realistas. A pesar de que lo hagamos todo genial, a veces va a sobrar comida. Es inevitable. Lo importante es tener un plan B para saber qué hacer con eso que sobra y gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Y si aún así nos sobra comida? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hemos planificado, hemos conservado, hemos aprovechado, pero sigue habiendo algo. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos todo, sin más? Pues no, por suerte hay más opciones. La respuesta la tenemos en esta pirámide, en esta jerarquía de prioridades. Lo primero, lo más importante, es siempre prevenir, evitar que sobre. Pero si eso falla, el siguiente paso es donarlo para que lo coman otras personas. Después vendría la alimentación animal y otros usos. Tirarlo a la basura, eso es siempre, siempre la última, ultimísima opción. Hablemos un momento de la donación, que es la mejor salida para lo que sobra. Ojo, que no se trata de darlo de cualquier manera. Esto requiere tener acuerdos formales con entidades sociales, con ONGs, para asegurarse de que la comida llega en perfecto estado y de forma segura. Aquí la seguridad alimentaria es lo primero, no se puede jugar con eso. Y ya vamos terminando. La idea con la que nos tenemos que quedar es que luchar contra el desperdicio de comida no va de hacer una cosa gigantesca un día, no, va de la suma de un montón de pequeños gestos que hacemos cada día. Mirad, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, con una frase para el día a día, sería esta. Primero sale lo más antiguo para que no caduque. Aplicar bien el FIFO o el FEFO. Es una rutina muy sencilla, pero que si se hace bien todos los días, el impacto a final de mes es brutal. El ejemplo perfecto de un pequeño gesto que consigue un resultado enorme. Y para cerrar del todo, una última pregunta para que nos la llevemos puesta. De todo lo que hemos comentado, de etiquetar a un producto, de ajustar una compra, ¿cuál es ese primer pequeño cambio que se podría poner en marcha mañana mismo? Porque es justo ahí, en ese pequeño primer paso, donde de verdad empieza el cambio. Bien. Bueno, pues ahora quienes queráis hacer el examen es porque queréis obtener el certificado y quien no, pues ya ha terminado la clase de hoy. Podéis escanear el QR y con ese podéis hacer el examen.